Vero, no sé si vos podrás habilitar que no esté, o sea, que no esté cerrada la sala de espera. Dale. Estamos grabando ya. Y bueno, en este comienzo de este nuevo encuentro del seminario, un poquito desordenado, estamos con Inti Constanzo, con Alfonsina Angelino, que vinieron a, bueno, compartir sus experiencias en el encuentro de hoy. Alfonsina, yo te daría la palabra a vos para que comiences tal cual habían coordinado y ya después nos iremos terminando de ordenar. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, muchas gracias. En principio agradecer la invitación de las compañeras de La Plata. Siempre es una gran alegría compartir con ustedes estas apuestas que hacen ya durante 18 años, ¿no? Edición número 18 de este seminario. Eso habla de la persistencia, de empujar ideas y sostenerlas siempre, ¿no? Entonces, me parece que en esa tarea nos encontramos, por suerte, todavía intentando plantear nuestro granito de arena. Yo soy docente investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Me gusta recordarlo, no por una cuestión de chapa, sino para decir que soy parte de un equipo. Soy parte de un equipo que tiene también su buena cantidad de años, unos 23 años en la facultad, en un programa de extensión, docencia e investigación, con el cual comparto con colegas profesionales de distinta formación, de distinta inscripción institucional y... ¡Hola, Gaby! Distinta inscripción institucional, unidos y unidas, ¿no? Por esta también búsqueda de confluir en pensar juntos, ¿no? Colectivamente este tema tan amplio, tan complejo como es el de la discapacidad en sus múltiples cruces, ¿no? Entonces también ahí me gustaría en ese sentido advertir que muchas veces hablaré en plural, y cuando hablo en plural, hablo porque hablo en plural como equipo, digamos, ¿no? Me siento contenida, sostenida también por esas producciones que no son personales, sino colectivas. Cuando conversábamos con Sandra, con Eve y con Inti, la posibilidad de pensar qué decir hoy en este seminario, en esta instancia del seminario en el que ustedes ya vienen recorriendo una serie de propuestas y de apuestas y han ya desarrollado algunas cuestiones temáticas, imaginábamos que nuestro aporte puede ser dejar planteadas algunas ideas y quizá algunas preguntas, más que certezas, en torno a de qué va la relación entre discapacidad y cuidados, cuando lo pensamos interseccionalmente a partir de género y clase, y cómo esto impacta para pensar las políticas de cuidado, ¿no? Y las agendas también de política que hoy podemos racontar, podemos poner como inventario de lo que hay, y también las deudas, ¿no? Que el Estado en todas sus expresiones institucionales aún tiene respecto de la discapacidad, el cuidado y el género. Entonces, intentaríamos en ese sentido poner estas discusiones, insisto, más como preocupaciones comunes, preguntas, interrogantes, que desaten quizá el intercambio con ustedes, más que una bajada de línea de lo que debe ser o una cuestión teórica dura, ¿no? Entonces combinaríamos allí algunas aproximaciones conceptuales, por supuesto, con interrogantes y preguntas más desde la experiencia, del activismo académico, que en mi caso es el lugar desde el cual hablo, ¿no? Lo primero que me gustaría decir tiene que ver con pensar estos tres conceptos, cuidado, género y discapacidad, como relaciones, ¿no? Y por lo tanto, como relaciones que se inscriben en una historicidad, y que esa historicidad, entender esa historicidad, comprender
los énfasis que en esa historicidad se han desplegado, nos permite también advertir cuáles son las puntas o los espacios que nos van dejando estos conceptos para pensar su transformación, ¿no? O sea, pensamos en la discapacidad, y esto lo han venido trabajando ustedes largamente en el seminario, inscritas en Ay, lo que... perdón, Pupi, perdón. No, te interrumpo porque nos daba acá preocupación empezar de esta manera. Queremos pedirle disculpas por todo lo que fue. Nos van apareciendo dificultades que tienen que ver con lo tecnológico, no llegó a tiempo la persona encargada, bueno, todo esto hizo que se dilatara, así que les pedimos disculpas. Queremos agradecer enormemente a Inti y a Alfona, para nosotros Pupi, que esté presente, el gran aporte que nos hacen. Como recién venía diciendo Pupi, hemos hecho un recorrido, en el primer momento lo que tenía que ver con la discapacidad, en un segundo momento estuvieron organizaciones, discas, recuperando su identidad, y nos parecía interesante poder hacer una unión con lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Han aparecido interrogantes sobre los apoyos, cómo es esto de que siempre aparecemos desde la fragilidad, que bueno, Pupi viene a traer acá y a replantearnos sobre la fragilidad, cómo la ponemos, cómo la problematizamos, y bueno, queríamos dar esta apertura mínima, abrazarles, agradecerles el tiempo, pedirles muchas disculpas. Bueno, saben que todo esto lo vamos haciendo de la manera que vamos pudiendo, a veces no de la manera que quisiéramos, así que, bueno, no queríamos empezar sin, perdón la interrupción, sin hacer esta introducción, ¿sí? Bueno, perdón, Popi, que te corté. Muchísimas gracias. No pasa nada, no pasa nada. No, diciendo muy brevemente, porque como vos bien decís, esto ya fue desarrollado, solo reponer algunas ideas para pensar esta trama que queremos abrir con ustedes, ¿no? En principio, pensar la discapacidad, decíamos, como una producción social, histórica, y por lo tanto inscritos en lo que podríamos conocer o reconocer como las perspectivas críticas en discapacidad, que intentan alejarse lo más posible, a veces lo intentan, a veces lo logran, a veces no, de la perspectiva biomédica excluyente de la discapacidad, ¿no? Entonces, pensarlo como la relación tiene la potencia no solamente de inscribir esa perspectiva histórica, sino además advertir que cuando hablamos de discapacidad no hablamos solo de las personas que conocemos y se inscriben en esa identidad, sino de un dispositivo abierto que contiene normativas, instituciones, representaciones, prácticas, discursos. Entonces, tenemos que atender esta multiplicidad y esta heterogeneidad del dispositivo para comprender bien de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad, para no otra vez caer en la tentación de pensar que para hablar de discapacidad hay que hablar de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces creo que este seminario bien ha hecho en reformular esto, en función de pensar que para hablar de discapacidad hay que hablar con las personas con discapacidad, ¿no? Esto que traía Eve anteriormente. Entonces, por un lado, pensar la discapacidad como una relación. Y eso nos mete dentro de la relación, somos parte de esa relación, ¿no? Lo que pasa es que son relaciones jerarquizadas, excluyentes, subalternizantes y también deshumanizantes. Y aquí creo que la idea de cuidado aparece con mayor contundencia, ¿no? Porque de cuidado se ha hablado en los últimos tiempos, en los últimos años, con bastante pregnancia en el discurso social, y en el discurso académico, ¿no? Quizá la pandemia nos puso también en escena la palabra cuidado en su polifonía, ¿no? Porque de cuidado hablaban muchas voces desde distintos lugares para nombrar distintas cosas. Entonces, también pensar el cuidado como relación implica reponer una posición teórica, epistémica y política de la propia noción de cuidados, ¿no? Para nosotras, como equipo, para quienes confluimos en esta red, que es la red latinoamericana, y el equipo
de las facultades que se articulan muchas veces en los espacios de formación. Entendemos que el cuidado no es sinónimo de control, no es sinónimo de supresión de la subjetividad, no es sinónimo de atención. Entonces, si por cuidado vamos a entender una relación, tenemos que pensar qué tipo de relación es el cuidado, y de qué hablamos cuando hablamos de cuidado, ¿no? Y a su vez, ¿de qué tipo de relación hablamos cuando esta está atravesada por la discapacidad, por un lado, y por una perspectiva interseccional de género y de clase, por otra, ¿no? Entonces, allí es donde aparece esta idea de la discapacidad como relación, el cuidado como relación, y la necesaria perspectiva interseccional para anudar estos dos conceptos. Entonces, cuando hablamos de género y cuando pensamos las dinámicas de los cuidados en discapacidad en clave de género, en algún sentido referimos a algo que sucede no solamente en el campo de la discapacidad, y que es la asignación feminizada de las responsabilidades de cuidado en las mujeres, ¿no? Somos las mujeres las que tenemos histórica y socialmente asignado por mandato patriarcal el cuidado de aquellas personas que lo requieren, ¿no? Y esto es así estadísticamente, históricamente, simbólicamente, económicamente y de todos los mentes que pensemos, ¿no? Es innegable, es un dato empírico de la realidad. Las mujeres somos asignadas y asumimos esa responsabilidad con todos los claroscuros que este asumir tiene, ¿no? Con la responsabilidad del amor, el afecto de ese cuidado, y también con el peso del cuidado, ¿no? Entonces, aquello que es una delegación patriarcal de las responsabilidades de cuidado de hijos e hijas, pero también de aquellas personas que, no siendo hijos e hijas, quedan a cargo de las mujeres de la trama familiar, aquellas personas, decimos, que requieren algún sistema de apoyo específico. Cuando esto se trama en discapacidad, ese cuidado sobrecarga e implica características particulares, decimos, ¿no? Entonces, por un lado, me gustaría pensar el cuidado, insisto, como una relación, y como tal, enfatizar su carácter recíproco, ¿no? Me gusta pensar el cuidado en discapacidad como una relación en reciprocidad. Y esto también es una ruptura enorme con la idea del cuidado en discapacidad como una atención de quien cuida a quien es cuidado, pensando en una subjetividad activa, pudiente, capaz, que puede soportar y sostener a cualquier costo todo aquello que la otra persona requiera, y del otro lado, un sujeto objeto de cuidado incapaz o no capaz de asumir para sí responsabilidades de cuidado de sí y de otro. A ver si clarifico. Cuando decimos que el cuidado es recíproco, es porque hablamos de una relación recíproca de dos subjetividades que en potencia cuidan y son cuidadas, ¿no? Simultáneamente, porque si hay algo que define la relación de cuidado, es que es aquella que hace el mundo posible, ¿no? O sea, estamos aquí porque fuimos cuidados o porque somos cuidados, y esta acción del cuidado no termina en el tiempo, porque acá aparece, y esto que traía Eve, una noción que es constitutiva de lo humano, que es la noción de fragilidad. Lo humano se define por su fragilidad. Fragilidad y humanidad son sinónimos, podríamos decir. Somos seres frágiles. La fragilidad no es una condición de algunos, ¿no? Somos seres frágiles y por lo tanto nos sostenemos en nuestras relaciones cotidianas porque hay una red de cuidados. Por supuesto que el atravesamiento de condiciones de fragilización, de vulneración o de exclusión, y acá pensamos en discapacidad, en género, en clase, en
en etnia o raza, es decir, esos atravesamientos que producen condiciones de desigualdad frente al cuidado, producen mayores, digamos, o implican mayores, una multiplicación de los sistemas de apoyo para pensar, ¿no?, el sostenimiento de esa vida. Perdón, Kate, que me enredé un poquito, ¿no? Entonces, somos seres frágiles, la fragilidad nos define como humanidad, esto es un principio fundamental y básico de la ética del cuidado, ¿no? Y por lo tanto, como seres frágiles, nos sostenemos porque hay alguien que nos cuida y además porque cuidamos a otros. Es una condición, no me gusta la palabra, pero la vamos a usar, universal, ¿no? La humanidad es frágil, somos humanos, es decir, somos frágiles. Entonces, si la fragilidad nos define a todos, lo que tenemos que pensar no es qué hacemos con algunas fragilidades, sino qué hacemos con los procesos de fragilización, vulneración, discriminación, exclusión de algunas singularidades. Espero ser lo suficientemente clara con lo que estoy diciendo, ¿no? Esto es importante porque distingue de alguna manera la idea de que hay alguien, ¿no?, que es inherentemente frágil e incapaz de, y otros que es inherentemente fuerte y capaz de, ¿no? Romper esta dicotomía es fundamental para pensar la discapacidad como una relación social que se expande no solamente a aquellas personas que son diagnosticadas y certificadas como tales, sino a su red de relaciones, pero también a las instituciones de la vida, digamos, sociales, y a su vez las responsabilidades de cuidado como una cuestión que no es responsabilidad de las mujeres, mucho menos solo de las madres, sino una responsabilidad también colectiva y social que debe asumirse colectiva y socialmente, ¿no? Entonces, pensemos aquí que llevar al extremo esta discusión implica la ruptura con la idea de la discapacidad como una tragedia personal, como un problema personal e individual, o en todo caso familiar, desfamiliariza las responsabilidades de cuidado, y también saca la discapacidad del discurso biomédico de la carencia, de la falta, de la imposibilidad o de la incapacidad. Entonces creo que allí hay una apuesta grande para pensar estas dos relaciones, cuidado y discapacidad, en su dimensión histórica, en su trama de sentidos y significados, y romper las dicotomías que nos han llevado a pensar que las responsabilidades de cuidado y los sistemas de apoyo lo que hacen en discapacidad es reemplazar esa subjetividad para validarla, ¿no? Estamos hablando de que acá nadie necesita validarse subjetivamente. Somos seres frágiles y por lo tanto cada uno de nosotros vale, ¿no?, tiene su dignidad garantida como ser frágil, a no ser que identifiquemos todos aquellos dispositivos de fragilización, vulneración, discriminación, que hacen que algunas vidas valgan menos, importen menos. Yo trabajé en una investigación que ya tiene sus años, pero que estoy reactualizando en la conversación con quienes fueron parte, que tiene que ver con identificar las singularidades del cuidado en discapacidad a partir de las narrativas de mujeres madres, ¿no? Trabajé con 15 mujeres en ese momento de la provincia de Entre Ríos, y en esta revisión que estoy haciendo para una reedición del libro que dio origen a esta investigación, trabajé con 10 mujeres más de todo el país. Me gustaría en un segundo momento, si hay tiempo y si tienen ganas y hay preguntas en ese sentido, avanzar en poner a disposición algo de esas narrativas del cuidado atravesados por el género en la voz de las mujeres madres de hijos e hijas con discapacidad de todo el país. Dejo aquí en esta primera parte, también un poco desordenada, como veníamos en el inicio, para darle lugar a Inti, y después volvemos con las profundizaciones, reformulaciones o interrogantes que ustedes nos planteen. Muchas gracias. Muchas gracias, Pupi. A ver, Inti.
Ahí te- Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todas por el espacio, por la iniciativa. Retomando un poco lo que traía Alfonsina al principio, celebrar la vigencia de este seminario, de este espacio, de este tipo de debates, y sobre todo la necesidad de profundizar en este momento histórico, en este tipo de debates, en los cuales, por suerte, desde el campo de la discapacidad, desde las organizaciones de la sociedad civil que han luchado por los derechos de la discapacidad durante tantos años, en este momento, por suerte, han encontrado en el feminismo, en el movimiento de mujeres y de la diversidad sexual, un aliado estratégico para dar este tipo de debates y este tipo de peleas que tienen que ver, obviamente, con ir ganando derechos, pero sobre todo con pensar desde esta mirada que traía Alfonsina al principio, ¿no? que tiene más que ver con pensar la integralidad de la problemática, pensarlo desde un enfoque interseccional, poder pensar las distintas aristas que atraviesan a la problemática de los cuidados en relación al género y la discapacidad. Y en ese sentido, me parecía interesante, bueno, retomar algunas de las cosas que traía Alfonsina. Me parece que está bueno pensar el rol del Estado en esta integralidad de la problemática, que un poco tiene que ver con pensar que el Estado efectivamente puede operar y opera para... Perdón, que ahí mi programita lector de pantalla me estaba leyendo los mensajes del chat. El Estado efectivamente opera en la producción y en la reproducción social de la discapacidad. Por lo tanto, en ese sentido, no es neutro tener una política pública o tener otra y tratar de remar contra la corriente en cuanto a los paradigmas vigentes, todavía vigentes, como el paradigma médico, el paradigma biomédico que nombraba Alfonsina. En la mayoría en la enorme mayoría de las instituciones y de la normativa vigente, que no hacerlo, ¿no? No es indistinto. Por lo tanto, bueno, para arrancar, a mí me convocaron un poco en mi rol de asesor de la Dirección de Políticas de Cuidados del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que en este momento está discutiendo en clave de este cambio de paradigma, en clave de repensar los cuidados y de poder justamente hacerlo desde la mirada de los derechos humanos y con perspectiva de discapacidad. En ese sentido, para sumar algunos elementos de diagnóstico, la legislación en Argentina en relación a los cuidados es bastante caótica. Como decíamos recién, ¿no? O sea, conviven bastantes aspectos del modelo anterior, del modelo médico, con leyes directamente de la dictadura, como es la ley marco de discapacidad que tiene la Argentina, que ahora se está intentando modificar, como con algunas medidas más progresivas, recientes, posteriores a la adhesión de nuestro país a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que retoma una mirada más social y de los derechos humanos de la temática. Traigo esto más que nada para pensar cómo accedemos, por ejemplo, a las personas con discapacidad en la práctica a políticas de cuidados. Con la legislación actual hay por lo menos tres vías para acceder a políticas de cuidados. Una es la de la asistencia domiciliaria, que es la ley 26.480, que es una ley que reglamenta, o sea, que es una ley que norma la asistencia domiciliaria, pero que no está reglamentada. Entonces, habla de que las personas con discapacidad tienen derecho a la asistencia domiciliaria, pero no ha sido reglamentada, por lo tanto, muchas veces las obras sociales
no otorgan este derecho y recién se logra obtener judicialización mediante, ¿no? O sea, haciendo juicio, amparos, llegando hasta instancias superiores, un proceso largo que no todo el mundo tiene posibilidades de costearlo. Esto es una problemática muy habitual en relación a las obras sociales y a ese sistema que está bastante saturado además en este momento. Después, en segundo lugar, en la ley 26.844, que es la ley de trabajadoras de hogares particulares, se habla del cuidado no terapéutico o de la asistencia personal domiciliaria. Es decir, la ley abre ahí una puertita a que a través de las trabajadoras de hogares particulares se pueda acceder a alguna cobertura. No obstante esto, sabemos que muchas veces, las propias trabajadoras de hogares particulares no han quizás recibido formación o capacitación en la temática, o justamente no ha sido esa la función inicial por la cual se las contrata. Entonces, nuevamente aparecen problemas ahí, ¿no? Algunos vacíos, algunas dificultades para la implementación. Y en tercer lugar, a veces se aplica la figura del acompañante terapéutico, que no es una figura que esté del todo acorde a discapacidad. Más bien, todo lo contrario, es una figura muy específicamente acotada, en general, al tratamiento de problemáticas vinculadas a la salud mental. No necesariamente a la discapacidad o a cualquier tipo de discapacidad, o, específicamente acotada a discapacidad psicosocial, a determinadas situaciones que pueden acceder a ese recurso. Pero de nuevo, para todo, si uno necesita acceder a cuidados, termina recibiendo un asistente, no un asistente, sino justamente un acompañante terapéutico, la figura de acompañante terapéutico. Esto tiene que ver en gran medida con que no hay una figura de asistencia personal vinculada a la idea de autonomía, vinculada a una figura integral en relación a la asistencia personal normada en nuestro país. No existe por el momento esto. Entonces, ese es el problema, ¿no? Por eso aparecen todos estos vericuetos legales, estas leyes distintas, a través de las cuales se termina efectivizando muchas veces el derecho, pero muy mediado por una mirada médica, por el diagnóstico, por un equipo interdisciplinario en general, que eso se posiciona muy desde la mirada médica. Entonces, tiene esas problemáticas. En este mismo sentido, en la normativa misma se habla indistintamente de acompañantes terapéuticos, de asistencia domiciliaria, de cuidados no terapéuticos, de atención especial domiciliaria, de sistemas de apoyos, todo muy mezclado, ¿no? Como que no hay una coherencia también normativa en ese sentido. Y después, por último, las obras sociales mismas no quieren cubrir este servicio muchas veces porque argumentan que no existe la profesión, que no existen títulos oficiales que reconozcan ese ámbito de incumbencia profesional. Entonces, por eso mismo se termina otorgando esta figura de el acompañante terapéutico. ¿Por qué hago todo este preámbulo en relación a las leyes y todo esto que parece por ahí engorroso, las figuras? Porque tiene que ver con esto, ¿no? Con que en nuestro país todavía conviven y persisten normativas de modelos antes, y que en la práctica son obstáculos para el acceso a derechos en muchas cosas, o que directamente efectivizan esos derechos condicionados por esta otra mirada de la que veníamos hablando. En este sentido, estamos intentando pensar qué se puede hacer para que ese cambio de paradigma que vino a cristalizar la Convención Internacional y que en Argentina tiene jerarquía constitucional además,
pueda efectivizarse, digamos, pueda hacerse carne en, no solo en las normativas, sino en el acceso concreto de millones de personas al derecho al cuidado, en este caso. Y para eso, bueno, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, venimos trabajando en algunas iniciativas, sobre todo de la mano de las organizaciones de la sociedad civil. Puntualmente, quizás en esta primera parte, hacer más hincapié en la principal iniciativa legislativa que se viene encarando, que es el proyecto Cuidar en Igualdad, que es un proyecto de ley del cual, bueno, participaron decenas de organizaciones en instancias consultivas, en distintas instancias de participación y demás, y que obviamente ha pasado por un montón de filtros legislativos y demás, y en este momento está en comisiones, es decir, todavía no tiene tratamiento legislativo en la Cámara, pero está en comisiones, y estamos justamente haciendo fuerza para que se pueda discutir. Este proyecto de ley viene a reflejar el cambio de mirada. En materia de cuidados en general, reconoce los cuidados como un trabajo, la necesidad de remunerar el cuidado, la necesidad de redistribuir los cuidados, de la corresponsabilidad, es decir, de trabajar sobre la corresponsabilidad de manera activa como política pública. Y en materia de discapacidad, les voy a leer algunos incisos, que son los que hablan de discapacidad, por si les interesa, bueno, que pensemos a ver por dónde viene. Por ejemplo, el primer inciso que habla de discapacidad, habla de que el Estado como objetivo debe fortalecer, ampliar e implementar las prestaciones, servicios y programas de asistencia personal para la vida independiente de las personas con discapacidad. Este es el primer inciso y no es casual que sea el primero, que tiene que ver con esto, ¿no? Con marcar un debate que apareció de la mano de las organizaciones de la sociedad civil que militan por los derechos de las personas con discapacidad, que un poco tiene que ver con esto que traía Alfonsín antes de, bueno, cuando hablamos de cuidados, ¿de qué hablamos? ¿Estamos hablando de una relación, de reciprocidad, o estamos hablando solo de las personas con discapacidad como objeto pasivo de atención, ¿no? O sea, acá la perspectiva sería pasar de ser objetos que reciben atención porque somos frágiles, porque pobrecitos, porque el enfoque de la lástima, de lo médico rehabilitador, a pasar del enfoque de objeto de asistencia a un enfoque de sujetos de derecho, de objeto a sujeto, ¿no? Ese pasaje necesario que tiene que ver con la perspectiva de derechos y el modelo social y de los derechos humanos que venimos viendo. Entonces, este primer inciso habla de asistencia personal, de la necesidad de una asistencia personal para la vida independiente, es decir, una herramienta, digamos, de apoyo que les permita a las personas con discapacidad elegir sus tiempos, sus propios momentos del cuidado, y valerse también de herramientas para el autocuidado. Por lo tanto, bueno, como decíamos antes, no existe hoy la figura de asistencia personal, así que esto abre una puerta, este primer inciso abre una puerta a que de la mano con la ley marco que está trabajando la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, en este momento, sobre, bueno, qué mirada tiene el Estado de la discapacidad y una serie de políticas públicas integrales en la materia, se pueda repensar esto, ¿no? O sea, podamos repensar desde dónde posicionamos el enfoque de apoyos. ¿Qué son los apoyos, digamos? Si los pensamos desde este lado o si los pensamos, como decíamos antes, desde el paradigma anterior. Después, en segundo lugar, habla de fomentar la implementación de ayudas técnicas y ajustes razonables que faciliten el acceso integral a las prestaciones, servicios y programas que conforman
las políticas de cuidado, etc. O sea, esto, bueno, nada, es más conocido, la necesidad de las ayudas técnicas, los apoyos, lo explicita. Después habla de contribuir a la generación de apoyos adecuados para las personas con discapacidad en el ejercicio de su maternidad, paternidad, guarda, tutela, referencia afectiva, incluyendo apoyos para la alimentación, higiene, traslados, apoyo escolar y otras actividades que fueran requeridas según cada caso para poder ejercerlas sin barreras ni discriminación alguna por motivos de discapacidad. Este artículo es importante, si queda así, si pasa al filtro legislativo, explicita una serie de apoyos concretos, ¿no? O sea, vinculados a lo que decíamos, ¿no? A los traslados, al apoyo escolar, a la alimentación, a la higiene. Bueno, son cosas concretas, ahí ya no hay por dónde escaparse, digamos, el Estado tiene que poder garantizar para el ejercicio de la maternidad, paternidad, guarda, tutela, es decir, para los cuidados de aquellas personas con discapacidad. Ahora por ahí más adelante Alfonsina nos cuenta un poco más de eso, que desean ser madres, que quieren ejercer la maternidad y solicitan apoyos, requieren apoyos, porque podrían no requerirlos, pero en el caso de considerarlos necesarios, que el Estado pueda garantizar ese derecho. Sobre todo porque, como se imaginarán, hay un fuerte estigma sobre las maternidades con discapacidad, que se piensa que no pueden ser madres, que incluso se las ha judicializado muchas veces para quitarles la custodia de sus hijos. Entonces, esa presunción de incapacidad, como decían antes, tiene que poder ser trabajada desde el fomento de la autonomía de la persona, de que esa persona tenga más herramientas para la autonomía, y que el Estado tenga esa política y no la de la persecución, bueno, hemos visto muchas veces directamente el caso de esterilizaciones forzadas, mujeres que quieren ser madres, a las cuales se las esteriliza sin su consentimiento. Entonces es una temática que también apareció muy fuerte en las instancias consultivas y por eso nos parecía importante que quede reflejada. Y por último, tenemos otros dos incisos. Uno habla de fomentar la contratación de personas con discapacidad como trabajadoras del cuidado de manera remunerada. Es decir, sabemos que hay un cupo que intenta garantizar un porcentaje del 4% de trabajadores con discapacidad. Bueno, en este caso es un inciso que habla de hay que fomentar la contratación de personas con discapacidad como trabajadoras del cuidado. O sea, las personas con discapacidad también cuidan, ¿no? Que es otra de las problemáticas que aparece, como esta idea de que las personas con discapacidad solo reciben cuidados. Bueno, no, la mayoría de las personas con discapacidad, como decía Alfonsina antes, ¿no? Todos, todas, todos necesitamos cuidados a lo largo de la vida. Todos, todas, todos somos frágiles en distintos aspectos. Y la fragilidad no es patrimonio exclusivo de las personas con discapacidad. Por lo tanto, destacar y fomentar también la contratación, la remuneración de aquellas personas que quizás ejercen tareas de cuidados, es otro aspecto interesante. Y en este mismo sentido, promover la formación y capacitación en el modelo social y de los derechos humanos a quienes ejerzan el trabajo de cuidados. Esto más en sentido amplio, ¿no? Para las cuidadoras y cuidadores que sí tienen a cargo una persona con discapacidad, que acompañan a una persona con discapacidad, la asisten de alguna manera. Bueno, que tengan perspectiva de discapacidad, digamos, que tengan formación y capacitación en un sentido muy básico, ¿no? De simplemente algo tan sencillo como no tutelar a la persona, no decidir por la persona, no infantilizar a la persona, garantizar que esa persona pueda decidir, bueno, no sé,
cuántas veces por semana se quiere bañar, a qué hora, qué se quiere poner, qué ropa se quiere poner. No es que la persona cuidadora no esté diciéndole lo que tiene que hacer de su vida, sino que sea un apoyo. Bueno, eso tiene que ver con una formación necesaria de quienes ejercen el trabajo de cuidados. Y bueno, en este mismo sentido, aunque más en términos sociales, hay otro artículo que directamente habla de campañas de formación y concientización con el fin de erradicar los patrones culturales que perpetúan los estereotipos de género en relación a la discapacidad, al trabajo de cuidados, y aquellos que menoscaban la autonomía de las personas con discapacidad. Y bueno, dice que la autoridad de aplicación de la ley deberá realizar actividades de promoción de derechos y concientización, actividades y políticas de formación en capacitación y capacitación, campañas de comunicación y difusión, materiales didácticos de divulgación para espacios escolares, bueno, etcétera. Digamos, actividades que tienen que ver con esto mismo, ¿no? Campañas culturales, difundir, tratar de trabajar sobre los mitos, los prejuicios que operan sistemáticamente en relación a esta idea de personas con discapacidad como objetos pasivos y demás, todo lo que decíamos, o como también el otro extremo, que es el de personas esencialmente buenas, sensibles o con capacidades especiales, bueno, todo lo que ya habrán visto en instancias anteriores, que también ubica a la persona en extremos opuestos que en ningún caso garantizan sus derechos, porque o sos absolutamente tutelada como una persona que no puede hacer nada, o directamente sos considerado un ser de luz especial y demás, y por lo tanto, a lo sumo sos maternado, pero no recibís apoyos para tu autonomía. Así que bueno, en general, para no extenderme mucho más, estas son las principales líneas de trabajo que plantea la ley, que es el proyecto de ley, se llama Cuidar en Igualdad, que también amplía las licencias por paternidad y maternidad, tratando justamente de trabajar sobre la corresponsabilidad, las licencias por embarazo, digamos. Las amplía monotributistas, tiene algunos incisos específicos sobre personas con discapacidad también. Por lo tanto, bueno, intenta hacer un aporte dentro de, sabemos que es la normativa vigente, para intentar complementar el cambio de paradigma que sabemos que ya es indispensable y urgente, y que sabemos que no se va a dar por sancionar una ley, ¿no? O sea que todas las normativas que salgan, si no tienen un empuje por abajo de la sociedad civil, de las organizaciones, de las universidades, los espacios académicos, de los distintos espacios en red, después pueden ser papel mojado. Por lo tanto, bueno, esto tiene sus aristas interesantes, si es que sale, y si es que sale con esta letra, pero tiene sus limitaciones también, por supuesto. Así que, nada, hacer este pequeño aporte ahí general sobre la legislación y demás, como para seguir charlando. Hasta acá dejo y, bueno, retomamos cualquier cosita con lo que surja más adelante. Yo me quedo recontra resonando en todo lo que dijiste, Inti, porque, bueno, creo que confluimos bueno, cuál es el estado de situación, qué es lo que es necesario repensar y cuán lejos estamos también de eso, ¿no? O sea, cuántas cosas deben moverse para poder imaginar una política de cuidados que sea respetuosa de los derechos humanos, que pueda contener esto que decíamos, ¿no? La integralidad, la sistematicidad, la factibilidad, la integralidad y la interseccionalidad, ¿no? Como cuestiones fundantes, digamos, ¿no? Porque pensaba en esto que vos traías inicialmente, de cómo
hay una serie de programas y, digamos, de líneas de financiamiento hoy existentes que podrían ser pensados en la línea de un sistema integral de cuidados, pero que resisten la transformación en una perspectiva de derechos y de sujetos de derechos, porque, bueno, encarnan también, de alguna manera, viejas lógicas, ¿no? O sea, la imposibilidad de pensar que el cuidado familiar pueda ser delegado, no pueda ser parte de lo que las mujeres eligen, digamos, ¿no? Porque cuando decimos que el cuidado es una relación, cuando decimos que no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, no quiere decir que las mujeres no queremos cuidar, ¿no? Sino quiere decir que nosotros tenemos que poder elegir no cuidar, y no en ese sentido que quede como un abandono de la persona que requiere asistencia o cuidado, ¿no? Las mujeres no podemos elegir no cuidar. Esto lo trabajan muy bien con todas las tensiones que esto implica las compañeras uruguayas cuando pusieron en marcha todo su sistema integral de cuidados, ¿no? Si además las mujeres madres de hijos e hijas con discapacidad no encuentran respuestas en políticas o programas que permitan una delegación del cuidado o inclusive de la asistencia, ¿no? En esa cotidianeidad tan sobrecargada de agendas de rehabilitación, terapéuticas, institucionales, la sobrecargan las responsabilidades de cuidado que han estado históricamente asignadas a las mujeres, saquea el tiempo. Esto lo dicen también, ¿no? Las propias madres. Saquea el tiempo de las mujeres. Entonces, pensar una política que implique el reconocimiento del derecho al cuidado, ¿no? El derecho a cuidar y ser cuidado, y como derecho también la posibilidad de elegir que ese ejercicio del cuidado lo haga otro que no sea exclusivamente quien materna, ¿no? Porque si no, seguimos sosteniéndonos en una familiarización de los cuidados y una familiarización de la discapacidad que flaco favor le hace al discurso del modelo social de la discapacidad. Entonces, si a su vez las políticas y hoy las leyes que regulan el acceso a las prestaciones básicas siguen en la línea, ¿no?, de la rehabilitación y no de la vida autónoma, otra vez nos vemos a los cuellos de botella que se producen cuando pensamos la transformación de estas prácticas en prácticas respetuosas de la autonomía o de la vida autónoma y el despliegue de esa agencia que todo sujeto tiene, si se piensa en una relación cuidadosa que acompañe el proceso de autonomización. Acá hay una salvedad que quiero hacer que me parece que es sustantiva también a esto que decía, ¿no?, y que va en la línea de lo que decía Inti. Hay algunas rupturas conceptuales que son rupturas políticas que hay que hacer, ¿no? Primero, distinguir cuidado de atención. Primera cuestión. Y segundo, distinguir autonomía de dependencia o independencia. Romper la vieja lógica que entiende que lo opuesto a la autonomía es la dependencia. Esa ruptura es sustancial, porque si somos seres frágiles, somos seres dependientes, con distintos niveles de dependencia a lo largo de nuestra trayectoria vital. La autonomía es otra cosa. Lo opuesto a la autonomía es la heteronomía, es la sujeción a las normas, es la imposibilidad de hablar por sí mismo, es la imposibilidad de que esa voz propia sea considerada una voz legítima, ¿no?, una voz en el mundo, decimos. Entonces, lo opuesto a la autonomía no es la dependencia, es la heteronomía. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay personas que tienen altos requerimientos de apoyos, es decir, tienen una dependencia funcional que podríamos considerar alta para el despliegue de esa vida autónoma, y sin embargo hay que pensarlos como seres, como personas potencialmente autónomas, es decir, en su potencia de decidir, de tomar para sí la responsabilidad por esa decisión, lo que en salud mental se llama dignidad del riesgo, ¿no? Equivocarse, fallar, caer, no ser un ejemplar, no ser una persona ejemplar, ¿no? Esto que también trae siempre Emiliano Naranjo, ¿no? Quisiera dejar de ser el ejemplo y ser una persona cualquiera, considerada en todas mis potencias, en mis fragilidades, ¿no?, en mis carencias, si se quiere, como sujeto de derechos. Entonces, la ruptura de la idea de autonomía, separándola
de la idea de dependencia, para mí por lo menos, o para quienes trabajamos en esta línea, es importantísima para cualquier política de cuidado, ¿no? Hay niveles altos de dependencia funcional en las personas que no necesariamente indican la imposibilidad de la autonomía. No sé si soy clara en esto que digo, ¿no? La opuesta a autonomía es heteronomía, es la imposibilidad de asumir para sí la responsabilidad del cuidado de sí y de otros. Y esto es un proceso. Por eso es importante el laburo con las instituciones, con las familias, para romper esta dinámica de la incapacidad de hecho, ¿no? Con la que muchos pronósticos y diagnósticos parten, ¿no?, la vida en dos. Es decir, a partir de ahora, este pronóstico va a decir que vos no vas a poder esto, no vas a poder lo otro. Entonces digo, qué alquimia de saber, qué prepotencia, qué violencia del saber asumimos los profesionales para estar tan seguras y seguros que alguien que acaba de nacer no va a poder. ¿Cómo nosotros podemos asumir ese discurso y creer que es discurso científico y que es un discurso respetuoso de algo o de alguien? Entonces, cuando pienso en los relatos de las mujeres que me convidaron y que compartieron tan dolorosamente, ¿no?, la idea de que parir a alguien, parir un hijo, o alguien a quien consideran un hijo y ahijan, e inmediatamente recibir como enunciado, se te va a morir, no te encariñes, es una afirmación que marca la cotidianeidad, marca las relaciones de cuidado, con un nivel de violencia que nosotros, como Estado, como instituciones, como profesionales, tenemos que interrumpir ya, ¿no? Tenemos que interrumpir ya, porque ese discurso de la imposibilidad, de la incapacidad de hecho, es el discurso que mella cualquier proceso de autonomización. Entonces, altos niveles de dependencia funcional no quieren decir que uno no pueda desarrollar autónomamente determinados niveles, ¿no?, de asumir responsabilidades de cuidado de sí y de otros, y por lo tanto la vida autónoma siempre es posible. Esto lo trabaja la propia lógica cuando uno piensa el Código Civil como marco de referencia en el cual el cambio de paradigma implicó pasar de la presunción de incapacidad a la presunción de capacidad como principio ordenador, ¿no?, de ese sujeto de derechos. La presunción de capacidad siempre, siempre, ¿no?, porque además somos seres tramados relacionalmente, ¿no?, vivimos aislados. Entonces, acá para mí hay un planteo que, digamos, parece filosófico, y lo es, pero que es político, digamos, ¿no? Y es político y tiene un impacto fundamental en la cotidianeidad. ¿Qué tipo de relaciones construimos, ¿no?, quienes sostenemos a otros y en quienes nos sostenemos, y la presunción sobre ese otro es tan desubjetivante que entendemos que de hecho, por un diagnóstico tal, no va a poder tal cosa, tal, y eso lo anticipamos como una hoja de ruta que va a marcar esa trayectoria vital al modo de profecía autocumplida. Entonces, acá me parece que hay una responsabilidad compartida entre el Estado, de las profesiones, las instituciones, las políticas, ¿no?, digamos, que tienen que mellar esas perspectivas y esos paradigmas de cuajo, ¿no? La idea de la dependencia como un problema de las personas con discapacidad tiene que poder transformarse sustantivamente, y eso implica, por ejemplo, transformar las leyes que hoy regulan el acceso, ¿no?, a esas prestaciones, ¿no? Y acá me permito una digresión, y entiendo que hay muchos aquí en el seminario que compartirán conmigo esta idea, ¿no? O sea, las leyes que hoy regulan el acceso a prestaciones no son leyes que regulan el acceso a derechos. Los derechos preexisten a las prestaciones y se sostienen a pesar de ellas, digamos, ¿no? Somos sujetos de derecho, el certificado es un certificado prestacional, no de derechos, y esto es para discutir quizá más ampliamente, pero también sabemos que ese ejercicio de derechos que está mediado por la regulación estatal de acceso mediante la certificación, hoy navega en dos problemas, digamos, ¿no? La medicalización de la vida y la judicialización de los derechos, ¿no? Esto que vos decías,
Inti. Para poder acceder a una determinada prestación hay que judicializar. Y eso nos está hablando de un gran problema, digamos, ¿no? Entonces, el cambio de paradigma es importante, sustantivo, pero también digamos, el consecuente reajuste de planes, programas, proyectos, instituciones y prácticas que permitan efectivamente que la vida autónoma sea algo más que un enunciado de las políticas y sea una práctica que se pueda sostener. Resonaba también en la idea del cuidado, ¿no? En esto que decíamos, ¿no? No es casualidad, también uno podría hacer una lectura feminista o en perspectiva de género respecto de por qué las tareas de cuidado tienen escaso reconocimiento, baja remuneración y escasa calificación. Porque eso se sostiene en el tiempo también, ¿no? Quienes se ocupan de esas tareas son escasamente reconocidas en su tarea hasta hace muy poco, y todavía aún a las mujeres que cuidamos y sostenemos la cotidianidad de nuestra casa, nos dicen amas de casa, no trabaja, es ama de casa, ¿no? Esto se sigue sosteniendo como parte del discurso social más extendido. A su vez, si nosotros empleamos a alguien para que se ocupe de las tareas de cuidado, las escalas salariales hoy, por ejemplo, de las empleadas de casas particulares, son de absoluta miseria, son extremas el reconocimiento de ese salario, ¿no?, que se pone en juego allí. Ni hablar de lo que son los cuidadores domiciliarios regulados por los aranceles de PAN. Y además el tema de la calificación. Tenemos el orgullo como Facultad de Trabajo Social de la UNER de tener la primera tecnicatura en cuidados del país. Es una tecnicatura a cohorte cerrada que ha formado y está formando en su segundo año a técnicos en cuidados con orientaciones en infancia, vejeces y discapacidad, digamos, en la idea de poder generar algunas instancias de formación, de reflexión, de atención, que permitan que esa tarea tenga una calificación y el eventual reconocimiento de esa calificación, pero que en todo sentido impacte positivamente en las relaciones de cuidado de estos profesionales, estos técnicos insertos en distintas instituciones, en lo que son los procesos de acompañamiento de las autonomías, del despliegue de las potencias, etcétera, etcétera. Entonces, acá me parece que hay quizá un montón de experiencias que quizás están dispersas, que habría que pensarlas de manera integral, para ir llevando y ser consecuentes en esto que necesitamos poder consolidar, que es, ¿no?, un modelo social como brújula, una vida autónoma como horizonte, y las políticas y prácticas en consecuencia, para que esto sea algo más que una retórica, ¿no?, de la letra, de las convenciones y de los programas. Entonces, yo insisto, el cuidado es una relación que nos involucra, la discapacidad también, y por eso cuando digo esto, me digo a mí misma como profesional, ¿no?, que es necesario seguir pensándonos en cuánto y cómo nuestros propios saberes muchas veces violentan estas relaciones, violentan esas prácticas, violentan las propias experiencias vitales de personas con discapacidad que están atravesadas por este dispositivo deshumanizante que anticipó para ellos un pronóstico de no poder, ¿no?, con tanto tiempo antes, que todo lo que vino después obró en esa perspectiva. Entonces, se me ocurrían un montón de otras cosas, pero dejo acá para que, si les parece, este diálogo que abrimos con Inti permita algunos intercambios con ustedes. Vemos que están tirando algo en el chat, si les parece. Eve, Lore y Sandra. Aquí estoy, me quedé pensando esperen que voy a hacer primero acá. Sí. Ahí, uy, de repente quedé muy grande. A ver. Ahí está. Bueno, me cuesta coordinar el estar operando acá y de repente ir pensando. No, en esto que traías, ¿no?, de cuánto los diagnósticos terminan siendo como marcadores de las trayectorias y los cuidados, a veces para ponerle nombre y apellido y historias. Hace poco cumplí años, y para mí cumplir años es una forma de rebeldía, ¿no? Porque cuando nací no daban
no daban. Incluso en esto que traías recién, a mi familia, a mi mamá y a mi papá le dijeron, bueno, veremos si llega el año, ¿no? Entonces no querían festejarme el año por miedo a que me muriera. Y así transcurrió mi vida, digamos, con siempre. Entonces para mí cumplir años es una forma de rebeldía por muchas situaciones que he transitado que tuvieron que ver con mi corporalidad, que no las previeron cuando nací, porque era imposible poderlas prever, ¿no? Y de esa manera, así como esto tiene mi historia, tiene mi nombre y apellido, al encontrarme y salir de lo individual y transformar esto en identidad política, hasta la discapacidad, mi corporalidad, mi ser y estar en este mundo, me fui encontrando con otras personas donde esto de la muerte, ¿no? De la posibilidad de proyectarnos, de pensarnos como personas, no solo hacer cuidados, sino también esto que propone, que traen les compa de pensar de forma relacional, que también podemos serlo, ¿no? Pero aparecía con otras compañeras y compañeros que también habían estado atravesadas por esta idea de muerte, como esta imposibilidad de ser y estar en este mundo y pensar una trayectoria de vida sin estar mediada por un otro, sin la atención, ¿no? Esto que trae Alfonsina como de pensar más que el cuidado, la atención de, ¿no? Siempre ser, y esto que venimos hablando y vienen hablando también de ser objetos. ¿Cómo es ese corte para empezar a transformarnos, para mí tomar conciencia de clase y empezar a romper con cuestiones que están arraigadas en esta sociedad y que nos forman, que nos deforman, que nos tensionan totalmente y que es un proceso y que me parece que estas instancias dan las posibilidades, ¿no? Que no son porque me parece que materializarlo así pone a jugar esto que no son retóricas, no son solamente pensamientos, no se plasman, se cristalizan en acciones concretas que van armando, deshumanizando o humanizando trayectoria y ahí repensar qué responsabilidad tenemos como profesionales en nuestra ética profesional, nuestro proyecto ético-político, en desde dónde nos paramos para pensar, ¿no? También me voy como profesional a cuando en un centro educativo terapéutico era ponerle el cuerpo a poder que esas mujeres y madres que habían decidido maternar siendo personas en situación de discapacidad e intelectual, jugarla, poner el cuerpo a que vos sí podés. Entonces cada vez que se mandaban una era, oh, ¿cómo hacemos ahora? Y se la mandaban como se la manda cualquiera, porque todas las madres, yo no lo soy, pero entiendo que debe ser complejo, pero en este mundo donde la lupa está tan fuerte en el maternal y encima si hay una situación de discapacidad, ¿cuántos desafíos tenemos en esto de que el Estado ponga al servicio los apoyos, ¿no? Y repensar, bueno, de qué estrategias, cómo hacemos para que esa lupa, ¿no? Que está tan trazada y tan fuerte, desaparezca, se corra, que es como un desafío enorme. Me parece que todo esto, las luchas feministas, las luchas discas, han podido desandar y que hoy estemos hablando de lo privativo y no de la política del cuidado, creo que habla de un montón, una deuda enorme sin duda, pero creo que es un paso enorme en que empecemos a devolar que esto no está dado, esto se puede desandar, ¿no? Voy a retomar acá, Gaby, hermosa, te saludo. Por acá, disculpas a las personas que le fuimos apagando las cámaras. Reiteramos que esto tiene que ver con que están las intérpretes, a quienes agradecemos muchísimo. Entonces, para que se vean, para que aparezcan bien, es que priorizamos que quienes solamente aparezcan en cámara sean las personas que están dialogando, ¿sí? Bueno, acá Pupi preguntaba acerca de la tecnicatura, si es presencial, la tecnicatura de cuidado que contabas recién. Sí, es presencial. Arrancó siendo virtual porque arrancó en el 2020, perdón, en el 2021. Estaba para arrancar en el 2020, arrancó virtual, se pensó como una carrera presencial,
y por las condiciones, digamos, que también se dieron en la virtualización de las carreras de la educación, digamos, de toda la educación en todos los niveles, se arrancó el año pasado virtual, pero es una carrera presencial, lamentablemente a cohorte cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos transitando el cuarto cuatrimestre este año, queda un quinto cuatrimestre, son 5 cuatrimestres, unas 26 materias las que tienen quienes cursan, y no habría dineros para una segunda cohorte, digamos, ¿no? Entonces, también decimos la posibilidad de pensar el sostenimiento de aquellas iniciativas que permiten este reconocimiento, cualificación de las tareas de cuidado, mejores condiciones para la profesionalización de los cuidados en todos los niveles, el reconocimiento económico y simbólico de esas tareas, y la posibilidad de situarnos en esto que también decíamos, ¿no? La posibilidad de elegir la delegación de los cuidados en aquellas mujeres que han sido y son las únicas responsables en su circuito familiar, también depende de condiciones objetivas que lo permitan, digamos, ¿no? Esto que traía Inti es importante. Si hoy nosotros hiciéramos una convocatoria porque se destraban las cuestiones de política y financiamiento para la asistencia personal, no hay asistentes personales formados en claves de derecho que permitan cubrir una demanda que seguramente va a ser expansiva si nosotros pensamos en el porcentaje de personas con discapacidad de nuestro país. Entonces es necesario generar también las condiciones objetivas para que estas cuestiones se puedan poner en marcha. Y ahí siempre apelamos a las responsabilidades compartidas, por supuesto, pero en el caso nuestro, como universidad pública, a la posibilidad también de un Estado presente que pueda sostener sus propuestas de formación en una línea que dialogue con estas apuestas que vienen, ¿no? Consolidándose en los ministerios, en las distintas áreas, que van a seguramente impactar ¿no? en el reconocimiento y profesionalización. Entonces la tecnicatura hoy, no me voy por las ramas, es presencial, está concluyendo el cuarto cuatrimestre, como decíamos, la verdad con una experiencia muy movilizante. El año que viene nos toca al equipo nuestro del programa de discapacidad sostener la formación en discapacidad y las prácticas que quienes cursan hacen en discapacidad, cuidado y discapacidad, así que también será un desafío pensar este tema, ¿no? Me parece que lo que se abre son un montón de aristas, que no sé si nosotros estamos en condiciones con Inti ¿no? de ponerle a cada cosa un cierre, sino que son preocupaciones, son apuestas, son líneas, ¿no? que como activistas que somos también nos preocupan y nos ocupan en nuestra tarea, en las distintas áreas de responsabilidad que tenemos, ¿no? En nuestro caso como programa de extensión, pero también como docente en la formación en perspectiva de derechos, poder empujar todas las propuestas que articulen los espacios de formación con las organizaciones, con el resto de las instituciones, el diálogo permanente con las propias personas con discapacidad. O sea, pensar una política de cuidados en discapacidad implica poder dialogar con las organizaciones de personas con discapacidad, en primera persona, con su familia, con quienes van a ser usuarios de esas políticas como un principio fundamental. Esto también está en la convención, digamos, ¿no? A mí me parece que hay ciertas condiciones dadas, que quizá falta articular esas condiciones para darle lugar bueno, a programas y proyectos que puedan, por ejemplo, saldar esa deuda histórica que hoy hay en discapacidad con el modelo social, ¿no? No sé, me quedo pensando en un montón de cosas, me quedo también, yo había dicho una distinción en esto de la atención y del cuidado, porque hay algunas cuestiones que yo identifico en la investigación como características propias o por lo menos singulares de lo que es el cuidado en discapacidad, ¿no? Una de ellas tiene que ver con
esta idea de los saberes que se ponen en juego y cómo el discurso biomédico persistente de la discapacidad irrumpe en esos saberes maternos socialmente construidos, y acá quiero ser taxativa no estoy hablando del instinto materno, ni del saber propio de las mujeres por su condición de mujeres, entendiendo por mujeres, ¿no?, cuerpos femeninos con vulva, o cuerpos gestantes con vulva. Estoy hablando de una posición, ¿no?, simbólica, y en los modelos de socialización que muchas veces proveen a las mujeres o a los cuerpos feminizados de, ¿no?, saberes del cuidado desde la temprana edad. Entonces, cómo la irrupción del diagnóstico de discapacidad muchas veces las pone en una situación de sentirse despojada de saberes, ¿no? Dicen, no supe qué hacer con él o con ella, ¿no? La sensación de que esa irrupción de ese discurso médico tan potente, profesional, vamos a decir más que médico, despoja de saberes, ¿no?, de estos saberes del maternar, de acompañar, los atávicos, diríamos, ¿no?, los que nos vienen de la cultura, y ese proceso de reacomodamiento y de discusión con esos saberes que implican, por ejemplo, poder decidir cuándo una agenda de atención, de rehabilitación, de institucionalización se interrumpe, ¿no?, por hartazgo de niños y niñas que pasan muchas horas en terapias, en vez de en espacios familiares de socialización. Entonces la idea de los saberes que se ponen en disputa, ¿no?, esta idea del saber materno por un lado, con el saber profesional por el otro, esto que vos decías, ¿no?, que es sumamente interesante, ese diagnóstico que les dice a las mujeres, no va a poder, no va a sobrevivir, se va a morir, si logra sobrevivir va a ser, y esto estoy citando frases textuales, no estoy inventando, digamos, ¿no? Si sobrevive va a ser una planta, o un muñeco de trapo, ¿no? Una serie de discursos muy, imagínense además, en una situación de absoluta desigualdad y subalternidad de un profesional o un dispositivo profesional frente a alguien que acaba de parir. Desafiar ese pronóstico es parte de la apuesta del cuidado, ¿no? Cuando las mujeres dicen, en mi hijo ese pronóstico no va a funcionar porque él no va a hacer lo que dice el médico o la médica, ¿no? Toda esa reconfiguración de esa relación subjetivante para que desafiar ese pronóstico, ¿no?, es buena parte de una singularidad, ¿no?, de la singularidad de ese cuidado. Hacer todo para que el médico finalmente se come la lengua, no tenga razón, ¿no? Desafiar con cada cumpleaños ese pronóstico de muerte segura, porque además cuando decimos que hay una suerte de, ¿no?, bueno, hablamos de la violencia de ese discurso que se sostiene solo en el poder del discurso como tal, si hay algo que todas las personas tenemos seguro, la única certeza que tenemos en nuestra vida desde que nacemos es que vamos a morir, ¿no? O sea, lo que no sabemos es cuándo, pero es la única certeza que tenemos, que vamos a morir, digamos. Lo que pasa es que nos pasamos, digamos, toda nuestra vida eludiendo eso y generando condiciones para que eso no suceda, ¿no? Entonces, que alguien le diga, mirá, se va a morir, la verdad que no está diciendo nada demasiado, digamos, ¿no?, sesudo, y sí, todos nos moriremos, ¿no? Entonces, fíjense, siendo lo graciosa que se puede en una situación tan trágica, la posibilidad de imaginar, desafiar ese discurso de muerte y llenarlo de vida, es lo que yo considero hacen estas mujeres, estas madres, en esa cotidianidad de los cuidados, entendido por diferenciación con lo que llamo la atención, ¿no? La del cuidado es una relación subjetivante del orden del deseo. La atención es una relación jerarquizada del orden de la necesidad. Entonces,
está muy bien que se combinen, ¿no? Porque nosotros queremos que las atenciones que nos dan a los distintos lugares sean lo más cuidadosas posible, ¿no? Sean los más... Entonces, la atención puede ser cuidadosa y el cuidado puede sostenerse en actividades de atención, pero son prácticas distintas, ¿no? La atención se sostiene sobre saberes jerarquizados, ¿no? Asimetría. Cuando hablamos de cuidado, hablamos, por lo menos en los términos que nosotros traemos aquí, de una relación de subjetividades en tensión. Siempre hay subjetividades en tensión, en conflicto, en negociación, por los límites de ese cuidado, por las temporalidades de ese cuidado. Cuando un hijo dice, hasta acá mamá, ya no más, ¿no? La posibilidad de que alguien elija cuando esa relación de cuidado materno se interrumpe, porque si no, estas mujeres quedan atrapadas en una relación de cuidado que las sitúa en una posición fija de ser eternas madres al cuidado, con un borramiento de su condición de mujeres absoluta, pero que a su vez, en simultáneo, borra, ¿no?, la posibilidad de que esos hijos dejen de ser hijos eternos al cuidado, y por lo tanto la infantilización también está sostenida aquí, ¿no? Si estas mujeres nunca dejan de ser madres al cuidado, de eternos hijos al cuidado, pensemos también cómo la propia relación que se establece, mediada por ese diagnóstico de muerte segura, de incapacidad inherente, de imposibilidad marcada, contiene a estas dos subjetividades de una manera muy tremenda, ¿no? No poder salirse de ese lugar de ser objeto de cuidado de otros, ¿no? Entonces, aquí creo que parte de lo que traía Inti en las preocupaciones, en los principios, en las búsquedas, tiene que ver con ir cortando también, ¿no?, algunas de estas cuestiones para pensar prácticas y dispositivos de cuidado que puedan complementar atención y cuidado, que puedan reconocer singularidades y sistemas de apoyos que vayan en la línea de los procesos de autonomización, ¿no?, y de corresponsabilidad en el cuidado, que permitan imaginar también formas múltiples en el cual ese cuidado se puede desarrollar, no solamente la familia o las instituciones, sino cuidados comunitarios. Imagino dispositivos, ¿no?, de casas, así como se está pensando en salud mental, ¿no?, imaginar dispositivos más colaborativos, comunitarios, digamos, con confluencia ¿no?, de una cohabitabilidad que no sea solo institucionalidad pensada bajo la lógica de la tutela o de la asistencia y lo asilar. Creo que hay que ir imaginando, para que sea posible, formas, ¿no? ¿Cómo sería si no fuese solo familiar, ¿no? ¿Qué debería suceder para que no sea solo familiar? ¿Cómo debería ser para que no sea solo institucional en las formas que hasta ahora se ha sostenido, ¿no?, en discapacidad, sobre todo en discapacidad intelectual, o lo que se conoce estatalmente como la discapacidad intelectual? Entonces, que nos imaginemos formas múltiples también hace posible que las pongamos en marcha, ¿no? Y si te veo que te pones el auricular y te lo sacás porque querés intervenir, así que te dejo. No, en general, cuando me lo pongo y me lo saco es para escuchar mensajitos o por la hora, o para ver la hora, pero ya que me pasás la pelota, sumo dos cositas muy breves. Coincido plenamente, muy interesante todo esto que viene saliendo, que trae Alfonsina. Creo que, bueno, parte de pensar el cuidado como una necesidad, un trabajo y un derecho, y de pensarlo en clave no solo del cuidado, sino del autocuidado y del tiempo en sentido amplio, ¿no?, de las temporalidades, del cuidado como algo deseante, tiene un poco que ver con esto, con pensarlo desde la integralidad que tiene, digamos, y en ese sentido me parece que está bueno esto que traía antes Eve de lo interseccional. Me quedé pensando en, bueno, esta cuestión de clase que mencionaba Eve, cómo la clase social también aparece en la política pública en sentido
amplio, ¿no? O sea, todo esto que estuvimos charlando de las leyes, de las posibles aplicaciones, de la posible efectivización del derecho, de incluso la posibilidad de judicializarlo, de meter un amparo y de acceder al derecho, todo eso está mediado en principio por lo que traía Alfonsín hace un rato de la certificación. Si vos no tenés certificado único de discapacidad, si no tenés el CUD, estás afuera de todo eso. Estás afuera en gran medida estás afuera de... Después siempre hay grietas, pero el CUD en Argentina lo tienen 1.400.000 personas aproximadamente. Y se estima que somos más de 5 millones de personas con discapacidad. Por lo tanto, ahí la brecha es abismal, ¿no? Entre lo que contiene la normativa, en lo que contiene la política, ¿no? Yo uso el verbo ahí con el doble sentido que tiene también, lo que contiene la política estatal y lo que no. Cómo se pone en juego esto que salía también antes de lo que se enuncia, lo que aparece como el plano de lo simbólico, de esa batalla de ideas y que es tan necesaria para romper con los mitos, con los prejuicios y demás, y el plano de la materialidad, donde todo eso a veces tarda mucho más en traducirse, ¿no? En tener una cristalización más inmediata, no solo por falta de recursos, sino por cómo se dan los procesos sociales. Y que en general todos los procesos de cambio comienzan primero por abajo, primero en la sociedad civil y después en general tienen maduraciones institucionales y política pública y materialización en términos de derecho. Ahora, la diferencia es abismal, ¿no? O sea, me acordaba de esto en función también de la cuestión de clase, de la cuestión de la clase social, también en relación a cuando hicimos el mapa federal de los cuidados, que es un mapa virtual al que pueden acceder buscándolo desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, armamos este mapa a nivel nacional. Cuando hicimos el mapa, nos encontramos con la sorpresa, no tan sorpresiva, de que había paradojas evidentes entre los lugares que más cantidad de población con discapacidad tenían, el norte, por ejemplo, del país, y menor cantidad de servicios de cuidados. O la ciudad de Buenos Aires, donde en el norte de la ciudad, el sector con mayores recursos económicos de la ciudad, tiene menor cantidad de población con discapacidad, a su vez es el que más recursos de cuidados tiene, ¿no? O sea, el que más servicios de cuidados, escuelas, hogares, espacios, bueno, distintos, sea cuidados en sentido amplio, ¿no? Para las niñeces, para personas mayores, para personas con discapacidad, o sea, en sentido amplio, de las poblaciones, entre comillas, principales destinatarias de los cuidados o que suelen requerir cuidados o solicitarlos. Bueno, se da esta paradoja en el norte de la ciudad donde menos población con discapacidad hay, más recursos hay, y en el sur donde más población con discapacidad hay, menos recursos de cuidados, servicios, programas, y así ese mismo reflejo a nivel nacional. Eso habla también, bueno, de una política muchas veces selectiva y de cómo ese sesgo también aparece. Y traer, ya que estamos hablando de interseccionalidad, la cuestión de las disidencias, de la diversidad sexual, de las disidencias, como queramos nombrar, del colectivo LGBTI+, en relación a la discapacidad, ¿no? Como en general se presupone que es un colectivo que, en realidad, más bien, se presupone de la discapacidad una especie de heterosexualidad obligatoria, ¿no? Una especie de heterosexualidad a priori, si es que se presupone sexualidad, ¿no? Primero, si es que se presupone sexualidad. Si presuponemos sexualidad como algo posible, sí o sí,
la heterosexualidad como norma. Más que en otros colectivos, ¿no? O sea, esto obviamente aplica a toda la sociedad, pero quizás más que en otros sectores de la población. Y a su vez, cómo ese sector en general no es visibilizado como un sector que requiere o exige o demanda cuidados. En particular, por ejemplo, pienso en la población trans, que en el caso de la población trans con discapacidad es una población con muchísimos derechos vulnerados y que muchas veces las redes de cuidado pasan por la informalidad absoluta, por situaciones muy precarias, y bueno, en ese sentido la posibilidad de pensar una política pública también en ese plano, ¿no? Pensarla integralmente, cuando hablamos de género, de una mirada interseccional y demás, pensarla en sentido amplio, no solo aplicado a mujeres cis con discapacidad, sino también a las disidencias, también al colectivo LGTBIQ+, y también aplicando esta mirada que decíamos, de la clase social, de si esa persona vive o no en la ruralidad, por ejemplo, de si accede o no a determinados sectores urbanos, bueno, etcétera. Todo lo que implica pensar todos los entrecruzamientos geográficos, de clase, de género, de etnia, culturales, etcétera, de una persona en su forma de habitar este mundo y en general de padecer las opresiones también que conllevan las identidades que están por fuera de la norma o por fuera o directamente excluidas en términos simbólicos y materiales. Entonces, bueno, me quedó resonando eso como algo que por ahí no había aparecido tanto, que me pareció interesante que lo trajo Eve, poder retomarlo y bueno, eso, por lo menos por mi parte, hacer ese último comentario que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con poder pensar cómo tejemos todas esas redes, cómo empujamos. Yo creo que en términos legislativos sería importante que empujemos la sanción de la nueva ley de cuidados, la de cuidar en igualdad, también de la ley de discapacidad de Andis, cuando aparezca el borrador y se trate, y de seguir la reglamentación de las leyes que ya están hace un montón y no están, como 26480. Bueno, eso, pensar como esa integralidad de batallas normativas, pero también pensar cómo visibilizamos esta temática, cómo tejemos redes entre los distintos movimientos de personas con discapacidad, el movimiento feminista, digamos, cómo se construyen esos entramados que nos permiten avanzar en lo concreto. Así que bueno, por mi parte, cerrar con ese último aporte. Y bueno, eso, no sé ahí vos, Pupi, o si el resto de les compas que están ahí, si tienen alguna pregunta o se quieren desmutear y hacer algún comentario, no sé, Eve, si querés ahí retomar vos la moderación. No, si quieren, les vamos leyendo, o quienes quieran tomar la palabra, como decía Inti, está más que habilitado. Mientras voy a recuperar que acá en La Plata está la Asociación Azul, que hace años que viene luchando por el reconocimiento de la asistencia personal, tiene presentado un proyecto de ley también, y luego compartiremos, pero por el 3 de diciembre van a estar haciendo una movilización respecto a esta figura. Me parecía interesante porque es un colectivo que viene hace años buscando para este reconocimiento, ¿no? ¿Alguien abrió el micrófono? No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí. Bueno. ¿Querés acercarte? Acá hay gente, les cuento, ¿no? Hay un público, ríanse, ¿vale? Así que ahora se va a acercar para hacer una consulta, ¿sí? Bueno, sí. Así te pueden escuchar. Bueno, mi nombre es Angélica Solari Ancuso. ¿Se escucha? Quería hacer como consulta, ¿cuál es la diferencia entre cuidado y atención?
porque se habla en un momento de cuidado y atención, pero no sé si, digamos, lo que yo interpreté es lo correcto. Por eso. Bien. Ahí anteriormente Pupi había desandado un poco en lo que tenía que ver con... Sí, no sé si levantamos todas las preguntas y después contestamos o hacemos una a una. Vale, a ver si hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta. Sí, yo, si se puede. Sí, claro. Es como una pregunta abierta y que con una respuesta para construir entre todos. ¿Cómo vamos tejiéndonos desde, digo, vos nombraste la Asociación Azul, bueno, desde las diferentes experiencias y desde las diferentes gestiones y tracciones que venimos llevando a cabo, cómo nos tejemos, porque el modelo médico hegemónico es muy fuerte. La 24901 es muy imperativo categórico. ¿Cómo hacemos para tejer en términos de correlación de construir una real correlación de fuerzas entre quienes pensamos medianamente en sintonía, para que esto se plasme efectivamente en políticas públicas? Digo, uno tiene la esperanza que, o en mi parte tengo la esperanza que la nueva ley sobre discapacidad pueda plasmar y pueda regular esto de otro modo, pero es una urgente necesidad de que el Estado lo tome, pero digo, el Estado también somos cada una, digo, la universidad, la Municipalidad de Santa Fe, digamos, son diferentes, quienes estamos acá constituimos también el Estado. ¿Cómo podemos entrelazarnos? Lo tiro como desafío, pero como un desafío a corto plazo, o porque nos urge, que poder pasar a un plano efectivo de garantizar de derechos a proyectos de vida independiente, de autonomía, más allá del enunciado. No sé si soy clara. Sí, gracias, Gaby. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, reflexión, aporte. ¿Y querés tomar lo que plantea Gaby, ya que vos tenés que salir medio corriendo a las 3? Y yo retomo lo de atención y cuidado. Perdón, se te entrecortó un poquito. Decías que retome lo Gaby, y vos cerrás con lo otro. Ajá, claro, o sea, porque sé que tenés que ir. Genial, me salvaste. Sí, disculpen, yo me tengo que ir ahora a las 3 medio puntual, así que está bueno ese esquemita. De paso, bueno, venía pensando justamente un poco esto que traía la compañera, lo hemos charlado quienes somos militantes de organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad y demás en el último tiempo. Creo que es interesante pensar dos cuestiones. Primero, cuál es el estado de situación de las organizaciones, de los colectivos, de las personas con discapacidad, su capacidad de incidencia en la política pública. Y por otra parte, cuáles son los colectivos con los cuales se pueden tejer mayores alianzas, con más potencia y demás. Yo creo que el movimiento feminista viene siendo un ejemplo muy claro de eso, y viene alojando y a su vez dejándose alojar por la perspectiva de discapacidad. Mi opinión al respecto es que en realidad quizás nos falta un poco el diálogo con otro sector importante, además del movimiento feminista, que tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? De que si pensamos que 8 de cada 10 personas con discapacidad no tienen trabajo, 8 de cada 10 no tienen trabajo, estamos hablando de un colectivo, un sector de nuestra clase trabajadora, que está muy encuadrado en los sectores populares, en un sector que no tiene recursos económicos, que en general quienes logramos acceder al trabajo formal, a espacios académicos y demás, somos privilegiados, digamos, en el mundillo de la discapacidad. Entonces,
Si pensamos eso y en la cantidad de compañeros que por ahí dependen de la pensión para subsistir, producto de la enorme exclusión y de las permanentes barreras en el acceso al ámbito laboral, yo creo que ahí deberíamos darnos un diálogo más fuerte y más constante con la economía popular, con los sectores de ese sector, justamente valga la redundancia, de trabajadores que, bueno, son quienes en general han sabido tejer alternativas colectivas, solidarias, cooperativas, potentes, y que en general con ese sector no tenemos mucho diálogo. Sí hemos logrado construir un lindo diálogo con el movimiento feminista, gracias al propio recorrido de las compañeras que ya militaban en ese movimiento y que a los codazos se hicieron un lugar. Me parece que esos son los dos espacios más dinámicos y con más puntos en común con los cuales pensar estrategias comunes. Después, bueno, esto es una opinión absolutamente subjetiva y personal. Habrá otros muchos espacios y colectivos y herramientas y caminos, pero me parece que, bueno, esas serían por lo menos dos aristas indispensables a trabajar. La cuestión del laburo, de las clases sociales, de esa parte precarizada de las personas con discapacidad, que solo aparece para reclamar a la obra social y tal, y no tiene una organización más identitaria o más política, si se quiere. Y bueno, la potencia del movimiento feminista que ya sabemos. Así que eso, por mi parte, y sí, en breve les voy a abandonar porque tengo que irme corriendo. Pero bueno, aprovecho y les agradezco muchísimo el espacio, la vocación de discutir esto desde una mirada crítica y la apertura también para dialogar y repensar desde distintas aristas, desde lo académico, desde lo social, desde la política pública. Me parece que es súper, súper enriquecedor, que bueno, ojalá sirva de disparador para muchas futuras profesionales que se puedan pensar a sí mismas de manera crítica y comprometidas con el cambio social. Muchas gracias, Cinti. Un placer haber compartido este espacio. Ahora ya nos quedaste en los contactos. Como te decíamos el otro día, un gusto conocerte, encontrarte. Así que, bueno, ya nos volveremos a encontrar en algún espacio para seguir debatiendo. Gracias por tu tiempo y tus aportes. Coincido en esto que hay que salir, bueno, en el encuentro en San Luis nos encontramos con muchas compas, discas, y hablábamos de esto que traía Gaby, ¿no? Cómo trascender aparte la fragmentación que también el modelo médico se metió y logró penetrar en nuestras formas de organizarnos, ¿no? Estamos tan escindidos que un poco lo que hablábamos en el encuentro anterior, ¿no? Como la lucha de las personas ciegas por un lado, la lucha de las personas sordas por el otro, ¿no? Como nos hemos ido sectorializando, que hace difícil a veces encontrarnos y potenciarnos en las luchas más grandes. Ahí el movimiento feminista, si bien nos ha abrazado, tenemos todavía grandes disputas al interior, pero es verdad que ahí vamos tensionando y alojando. Yo creo que ahí hay que seguir generando y viendo que es una dificultad para nosotros también como militantes encontrarnos, porque tampoco tenemos la posibilidad de elegir cómo y mucha gente está imposibilitada de movilizarse. Entonces, creo que ahí tenemos como grandes dificultades todavía para seguir pensando, pero está buenísimo y coincido con lo que traía. Bueno, Pupi, no sé si Sí, yo sumaría esto que dice Inti, solo antes que se vayan, en sintonía con lo que él dice, que me parece que, o sea, toda política que respete esto que decíamos, ¿no? El principio de derechos humanos y de la convención, tiene en las organizaciones una interlocución ineludible, digamos, ¿no? Las propias organizaciones de personas con discapacidad, y por suerte,
hoy hay un sincretismo interesante en movimientos de mujeres, digamos, de feministas, esto que traes, Eve, ¿no? Que han trabajado y han pensado desde el propio activismo, digamos, ¿no? Un montón de cuestiones, de debates, de discusiones, con todas las dificultades que implica acceder a los debates que los feminismos ponen a disposición en materia de reconocimiento de derechos a las mujeres, o a porque no están accesibles, porque nunca se puede llegar, porque no están en lenguajes múltiples, o sea, por todo esto que vos traías, hoy las organizaciones que se reconocen a sí mismas como feministas, que son parte del movimiento feminista, tan heterogéneo, tan rico, tan en movimiento, son interlocuciones absolutamente ineludibles, digamos, ¿no? Porque además tienen la experiencia como fuente de resolución de los problemas de la cotidianeidad, el cuidado y la asistencia, ¿no? Saben cómo hacer para lidiar con las barreras todos los días, cada vez, en cada dimensión de esa vida, ¿no? Personal, familiar, social y comunitaria. Entonces creo que hay un saber ahí sumamente importante como para desestimarlo, y que me parece que ahí quizá el Ministerio podría sumar también, no solamente voces institucionales, digamos, de las organizaciones feministas, sino también las voces comunitarias de las organizaciones feministas, digamos, ¿no? Que tienen mucho recorrido en nuestro país, que han consolidado a nivel federal muchísimas discusiones, y que la atomización tiene que ver también con el lenguaje estatal, perdón, pero el lenguaje estatal separa las experiencias por discapacidades sensoriales, motrices, intelectuales, viscerales, o sea, es la lógica que la propia certificación establece y nos hace pensar que hay una distancia experiencial tan grande, ¿no? Que no nos permite pensarnos como un colectivo oprimido, subalternizado, deshumanizado, en el cual lo común es mucho más que lo que distingue, digamos, ¿no? Que la experiencia de estar atravesados por el dispositivo de la discapacidad. Entonces, me parece que ahí hay grandes debates para dar, y que hay que pensar esos actores con quienes darlos, ¿no? Yo, esto que digo, lo digo porque lo venimos pensando hace mucho, ¿no? Desde los propios espacios académicos, estamos muchísimo más lejos de los debates, estamos por detrás de los debates que las organizaciones feministas ya dieron, ya dan y ya tienen acumulado respecto de cómo articular estos dos campos, las perspectivas críticas en discapacidad con los estudios feministas. Las organizaciones tienen más recorrido que las propias instituciones académicas en eso. Entonces, ese saber hay que ponerlo también a disposición ¿no? del debate de las políticas. Me quedo con esto de la pregunta, que era quizá una disquisición que quería hacer para poder distinguir algo que no son oposiciones, digamos. Cuando pienso atención y cuidado no lo pienso como por oposición, por eso digo, nosotros pretendemos que esa atención, que muchas veces tiene que ver con relaciones jerarquizadas por la formación, por ejemplo, ¿no? Asimétricas por la posición que tenemos en las instituciones, o en las familias, pero principalmente en las instituciones, la atención contiene en sí misma como lógica la asimetría, ¿no? Y en ese sentido, debería ser una atención lo más cuidadosa posible, es decir, que sostenga esa asimetría de saberes, por ejemplo, ¿no? En una relación cuidadosa entre un sujeto digamos, que atiende y un otro que no es un objeto, sino otro sujeto. ¿Sí? Entonces, digamos, porque yo me accidento en la calle, me caigo y me quiero una pata, quiero que me atiendan y que me cuiden a la vez, ¿no? Quiero que venga alguien que sepa qué hacer con esa pata quebrada, que pueda operar con los saberes específicos en una atención rápida, eficiente, eficaz, que no me pregunte, che, ¿vos qué harías en estas circunstancias? Que lo haga, ¿no? Ahora, que cuando haga cosas también respete que de este lado hay alguien que tiene algo para decir al respecto. No sé si se entiende. Entonces, quienes vienen trabajando en el campo de la salud, sobre todo la salud pública, la salud comunitaria, la salud colectiva, han hecho un recorrido muy interesante en esta diferenciación,
para poder pensar el cuidado como una dimensión de la atención, ¿sí? Y la atención como una dimensión del cuidado. Entonces, ¿cómo imaginamos que hay momentos en el cual ese cuidado relacional, recíproco, horizontal, ¿no?, de subjetividades requiere, ¿no?, de la jerarquía de saberes, requiere de momentos donde la necesidad ordena el deseo, ¿no? No sé si soy clara, quizá me metí en un bollo conceptual que no viene al caso, pero hay bastante trabajo al respecto, sobre todo en todo lo que es la línea de producción de la salud colectiva, insisto, que nos permite pensar que fuera de las dicotomías, ¿no? De las dicotomías en el sentido, no es que estamos diciendo es mejor una cosa que la otra, son dimensiones distintas de las relaciones que implican, ¿no?, el juego de saberes y de posiciones frente a determinadas circunstancias, y que esa atención, por ejemplo, cuando se pone en juego con saberes específicos en relación a las experiencias de discapacidad, debería ser lo más cuidadosa en relación a entender que quien se hace cargo de la atención está lidiando, está negociando, está interlocutando con un sujeto, no con un objeto, ¿no? Entonces allí donde decimos que la atención debería ser cuidadosa, digamos, una atención que pueda sostenerse en un vínculo respetuoso de esa otredad, de esa singularidad, digamos, y de su deseo, ¿no? Por ejemplo, no recibir atención. Bueno, hay que bancárselo, digamos, ¿no? Me parece que es un debate que es interesante para profundizar, y no sé si con esto te aclaré o te enredé más. Perdón, Cate. Acá dicen que sí, así que cualquier cosa igual te retomaremos, Pupi. Muchas gracias, Pupi. No sé si querías agregar algo para ir cerrando. Podríamos estar... No me he callado. No, por favor. Bueno, no, muchas gracias. Me parece que esto abre un montón de preguntas, de inquietudes, nos mueve. Me parece que si nos mueve y nos genera aún más preguntas, es lo que queremos, ¿no? Incomodarnos un poquitito, generarnos, volver sobre nuestra dinámica y volver ahí a reflexionar y pucha, a ver qué estás haciendo, por dónde sigo. De eso se trata también el encontrarnos, ¿no? Para poder volver de manera diferente, o por lo menos sabiendo que jugándonos por qué lado queremos ocupar, desde dónde nos situamos, ¿no? Un poco de esto tiene que ver con generar instancias para tener reflexiones críticas sobre nuestra práctica o de cómo nos estamos, de nuestra práctica y también de cómo nos estamos vinculando con otros. Bueno, sumamente agradecidas con vos, Alfon, por estar. Siempre que la convocamos está. Así que muchas gracias. Es súper interesante. Siempre nos quedamos y nos van resonando diferentes cosas y vamos potenciando. Y eso es la verdad que está buenísimo. Pido disculpas por el caos, siempre el entusiasmo me desordena un poco, pero bueno, espero que no haya generado, o sea, sí, uno siempre piensa en dejar, ¿no?, algunos interrogantes, algunas incomodidades, algunas preocupaciones abiertas para seguir pensando juntas, así que gracias. Igual no te preocupes, Alfon, que el próximo martes tenemos una instancia de taller donde vamos a retomar esto, así que ahí volveremos sobre tu texto, volveremos sobre los materiales que vamos a dejar para seguir repasando y volviendo sobre algunas cuestiones que pueden haber quedado ahí resonando de lo que se charló, porque aparte hay mucha información, así que seguramente volverán a su casa y aparecerán nuevas preguntas que serán bienvenidas para retomarlas el próximo martes, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, le vamos a mandar un material, bueno, parte de lo que hoy Alfon mencionaba como estas mujeres intensamente habitadas, donde obviamente mucho de lo que retomó hoy lo vuelca en su libro, que invitamos a que lo lean, a los que lo consigan. Y por otro lado, también lo que mencionaba Inti con este proyecto de ley
también se lo vamos a compartir para que lo lean, para que sepan qué es lo que se está volcando, porque también es algo histórico, digamos, no hay muchos antecedentes de esto, por eso nos parecía interesante que lo puedan tener, para debatirlo, para ver si estamos de acuerdo o no, pero para que sepamos que esto es al menos un proyecto de ley que está. Esto no tiene que ver con ser acorde a un partido político, no, esto va más allá, esto es una política del Estado y es por eso que lo estamos compartiendo, ¿sí? Y después van a tener material más general de lo que son, de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado, porque sabemos que para algunas personas puede resultar algo nuevo, ¿sí? Así que no se preocupen, que el próximo encuentro volveremos con muchos de los conceptos que hoy estuvimos hablando. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos. Chao.